Muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar sobre la redefinición de funciones reales de variable real en funciones biyectivas para poder encontrar una función inversa. Claro está, voy a hacer el caso de tres ejemplos y eventualmente pues luego partiremos en clases con otro tipo de ejercicios. Bueno, en particular, cuando yo hablo de redefinición de funciones, me voy a preocupar para el caso de este video de aquellas funciones cuadráticas con esta forma o con raíces o con valor absoluto. Veamos el caso del primer ejemplo. El paso número uno es hacer la gráfica. Aquí no nos vamos a detener en el proceso de cómo se ubica. Sencillamente, pues ya está la gráfica. Utilicé GeoGebra para poder ubicarla y determinar el vértice. Y eso es muy importante porque nos permite concebir la naturaleza de este objeto o bien de esta función. Algo muy importante es que el dominio es R, el codominio es R. Debo ajustar el dominio y el codominio para poder convertir esta función en una que sea biyectiva. Entonces, al menos el enfoque es, primero, vemos la gráfica. Ya teniendo la gráfica, notamos que se desplazaba la función elemental que estudiamos en clase, una unidad a la derecha y tres unidades en forma vertical o hacia arriba. Cuando eso está claro, luego lo que hacemos como paso número 2 es buscar que la función sea sobreyectiva. Hay varias formas de hacerlo, pero vamos a trabajar con los conjuntos más grandes. En este caso, vean que antes era R. Ahora lo que hacemos es que, viendo la gráfica, nos damos cuenta que el ámbito de la función es de 3 a infinito. Por lo tanto, quiere decir que tomamos R, lo cambiamos y colocamos el intervalo de 3 a infinito. Vean que 3 lo dejé cerrado, contemplando el 3, pensando en un conjunto más grande. También se puede eliminar el 3 o tomar otra sección específica. Sin embargo, vamos a trabajarlo de esta manera. Y bien, vean que ya no es la función original, sino que ahora es f sub 1, porque le hicimos una modificación. No obstante, el criterio sigue siendo el mismo. Cuando tenemos claro lo que es el ámbito, ahora me voy a preocupar por lo que es el dominio. En este caso y en el enfoque para este video, vamos a trabajar en los intervalos donde la función decrece o crece y los mayores posibles. Claro está, se pueden tomar segmentaciones, pero vamos a pensar en aquellos intervalos de mayor robustez. En este caso tenemos dos opciones. Tenemos que podemos redefinir como una segunda función, en vez de colocar R o en vez de colocar R, podemos pensar en la parte que decrece. Entonces vean que hasta el vértice sería el intervalo de menos infinito a 1. O bien podríamos tomar la parte que crece y aquí entonces en vez de R se colocaría el intervalo de 1 a infinito. Vean que el 1 en cualquier caso se toma cerrado y tenemos dos opciones. Para efectos de este video nos vamos a quedar con esta decisión, pero en casa pueden trabajar luego qué pasaría si toman el otro dominio. Como importa o como, perdón, se explicita, la idea es pensar en que sea una función inyectiva. Y recordando la prueba de la línea horizontal, la idea de escoger intervalos de crecimiento es que solamente al aplicar este tipo de test o de prueba solo interseca a la función en un punto, parte de los requisitos de inyectividad. Bueno, para efectos prácticos vamos a tomar pues este intervalo, el de menos infinito a 1. Muy bien, vean que ahí pues la idea es construir ya lo que es la función inversa. Aquí se me olvidó decirles, como yo estoy tomando exactamente esta función, a la hora de hablar de la inversa, quiere decir que coloco un menos 1 y lo que es el dominio y el codominio se invierten. Quiere decir que ahora el intervalo sería de 3 a infinito como dominio y el ámbito, y bueno, el codominio como tal, sería de menos infinito a 1. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, tenemos que tomar nuestra función que es f sub 2, la vamos a cambiar por y igual a 5x menos 1 al cuadrado más 3 y el objetivo es despejar y para llegar al resultado que teníamos en la siguiente página. Bueno,
Vamos a tomar ese resultado y vamos a probar que el despeje de esta x genera la respuesta que visualizábamos. Entonces tenemos por acá que y es igual a 5 por x menos 1 al cuadrado más 3 y hacemos el despeje de la x. Aquí en este caso, pues vamos a tener y menos 3 es igual a 5 por x menos 1 al cuadrado. Bueno, vean que el 5 luego pasa a dividir y y menos 3 entre 5 es igual a x menos 1 al cuadrado. Luego acá pues sacamos o buscamos el valor absoluto, perdón, sacamos la raíz cuadrada y una de las propiedades es que si aparece la raíz y luego el cuadrado, eso se transforma en un valor absoluto. Quiere decir que aquí me queda y menos 3 entre 5 igual a valor absoluto de x menos 1. Vean que esto tiene dos opciones, que sea o menos x menos 1 o que sea x menos 1. Aquí lo que tenemos que entender es que la decisión va a ser por menos x menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden que en el dominio que teníamos de la función biyectiva, es decir, al haber tomado esta decisión, vean que los valores de x son menores que 1. Es decir, cada vez que yo me encuentro con la expresión x menos 1, yo sé que es negativa. Quiere decir que cuando sale el valor absoluto debo colocar un menos. Entonces, quiere decir que acá, pues el siguiente paso es colocar y menos 3 entre 5 igual a menos x menos 1. Y este menos que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, me quedaría que menos raíz de y menos 3 entre 5 es x menos 1. Y el 1 que está restando lo paso a sumar. Entonces me quedaría menos y menos 3 entre 5 más 1 es igual a x. Por lo tanto, la x se cambia por f inversa, en este caso de la segunda función porque la habíamos redefinido. Y aquí la x se va a cambiar por, la y se cambia por x, perdón. Entonces me quedaría menos x menos 3 sobre 5 más 1, pues que es la respuesta que está por aquí arriba. Cuando esto sucede, pues ya podríamos ir al paso 5, que es la gráfica de la inversa. Observen que esta era mi función, entonces el vértice era en 1,3. En la inversa ocurre que el punto ahora sería, el pseudo vértice, por decirlo así, sería 3,1. Y observamos que los puntos que están sobre esta gráfica equidistan de la otra gráfica. Y la distancia a la identidad es congruente. Aquí usamos GeoGebra para hacer la gráfica, pero eventualmente también tenemos una idea de cómo se grafica dicha función. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo volvemos a repetir lo mismo. Tenemos la función dada, vean que en este caso el dominio es R, quiere decir que ya tenemos una restricción, dado que es una raíz cuadrada. Y aquí tenemos que se hizo la gráfica ya sea con las traslaciones de la función elemental raíz de x. Por ejemplo, se desplazó una unidad a la derecha y desciende 2 unidades verticalmente o hacia abajo. Entonces tenemos un pseudo vértice que en este ejemplo sería 1, menos 2. Muy bien, entonces igual con el enfoque que empezamos, el siguiente paso es hacer que en vez de R tengamos propiamente un nuevo ámbito. Vean que aquí podemos visualizar que el ámbito va de menos 2 a más infinito. Entonces en el siguiente paso pues redefinimos ese ámbito al intervalo de menos 2 a infinito. Vean que la gráfica sigue siendo igual, pero GeoGebra no lo hace. Es como si cortáramos y solo nos quedáramos con esta sección. Bueno, ¿qué hay que hacer luego? Noten que a la hora de hacer el test de la prueba horizontal, vemos que cualquier recta que tracemos solo corta en un punto. Entonces esto nos da una ventaja porque quiere decir que a la hora de redefinir el dominio no tenemos que fijarnos en alguna sección o recortar en algún crecimiento de crecimiento. Vean que la función siempre es creciente en el intervalo de 1 a infinito. Podemos tomar propiamente la función tal y como está y podríamos decir incluso que es ya sobreyectiva, incluso inyectiva. Por lo tanto, es una función biyectiva. Quiere decir que ya podríamos calcularle la inversa. Entonces, bueno, veamos de nuevo qué era la idea. Cuando busco la inversa, quiere decir que estos intervalos cambian de posición y tendríamos de menos 2 a más infinito al intervalo de 1 a más infinito. Y luego este eje sub 2 lo cambiamos por y. Y igual a raíz de x menos 1 menos 2 y hacemos el despeje en particular. Vamos a hacer ese despeje en el paso 4, que es definir el criterio de la inversa. Entonces copiamos
y igual a raíz de x menos 1 menos 2, y comenzamos el despeje propiamente, que es despejar la x. Entonces vean que sería y más 2 igual a raíz de x menos 1. Observen que aquí para extraer o quitar la raíz se eleva al cuadrado a ambos lados. Algo muy importante es que ahora el cuadrado está por fuera de la raíz. No sale un valor absoluto, sino que solamente nos queda y más 2 al cuadrado. Y eso siempre es positivo, no genera casos. Quiere decir que nos queda x menos 1. Y por lo tanto quiere decir que y más 2 al cuadrado es igual más 1 es igual a x. Por lo tanto la x la cambiamos por g2 inversa. Recordamos que es una redefinición nueva de esa función biyectiva. Entonces quiere decir que va a ser la y se cambia por x, sería x más 2 al cuadrado más 1, que es pues lo que tenemos aquí arriba. Hacemos el gráfico de la función y bueno, nos damos cuenta que si esta era la función y si aquí tenemos la función identidad y si el pseudovértice aquí era 1, menos 2, vean que aquí el vértice va a ser menos 2,1. Y bueno, claramente pues lo que les decía ahora, que los puntos de acá equidistan de los que están en la función original. Entonces ya tenemos una función inversa y su función biyectiva. Bueno, veamos el último caso. Tenemos ahora la función valor absoluto de x más 2 menos 5. En este caso, pues pasamos o hacemos lo mismo. Después de analizar la función valor absoluto como elemental, recordamos que este más 2 significa que la función elemental se trasladó 2 unidades, en este caso hacia la izquierda, y el menos 5, pues que estoy bajando 5 unidades, ¿ok? Verticalmente. Luego recordamos que el enfoque que trabajo es que vamos a tratar de buscar el ámbito para hacer la sobreyectiva. Como es R, vean que en la gráfica el ámbito va de menos 5 más infinito. Quiere decir que en el paso 2, pues en vez de R, pues se quita y quedamos con el intervalo pues de menos 5 más infinito que había repetido. Y ahora, eventualmente, vean que tenemos una parte que decrece y una parte que crece. Por lo tanto, significa que en el paso 3 tenemos dos opciones. O escogemos el intervalo de menos infinito a menos 2 o de menos 2 a más infinito. Eso es lo que tenemos por acá. Entonces, como les digo, de menos 2 a más infinito o de menos 2 a más infinito. Esta vez nos vamos a quedar con la parte creciente en su totalidad, recordando dejando los intervalos cerrados, pensando en subconjuntos o el subconjunto más grande. En este caso, quiere decir que esta función es en realidad una función lineal. Si le prestamos atención, quiere decir que a la hora de redefinir el dominio, pues podemos simplificarlo. Miren que h sub 2 de x es valor absoluto de x más 2 menos 5. Pero vean que cuando los valores de x están en ese intervalo, quiere decir que esos valores son mayores que menos 2. O bien, x más 2 es mayor que 0. Quiere decir que esto siempre es positivo. Por lo tanto, aquí podríamos reescribir esto como si fuera x más 2 menos 5. O bien, que h2 de x es x menos 3. Entonces vean que es una función que está pasando por menos 3. Una función lineal que la pendiente pues es positiva y por lo tanto es creciente. Entonces quiere decir que a la hora de buscar la inversa, pues recordamos que intercambiamos los conjuntos y nos quedaría el intervalo de menos 5 a más infinito al intervalo de menos 2 a más infinito. Y para encontrar el criterio recordamos lo que hacemos siempre. Cambiamos h sub 2 de x por y lo que hacemos es ya no en esta, sino que en esta ponemos x menos 3 y despejamos la x. Bueno, lo podría hacer acá, pero veámoslo en el siguiente paso. Vean que aquí, pues, como y era igual a x menos 3, lo que hay que hacer es despejar la x, el 3 está restando, lo paso a sumar, y más 3 es x, y bueno, la x se cambia por la inversa, y quiere decir que la y se cambia por x, entonces, pues vamos a tener que la inversa es x más 3. Vean que es una función lineal, ya no tenemos el valor absoluto como tal. Se podría reescribir un valor absoluto, pero basta entender la naturaleza o la estructura pues algebraica de la función. En este caso vean que yo no lo cambié, aquí tengo un error, quiere decir que es x más 3. Y bueno, paso número 5, pues tenemos la gráfica de dicha función. Entonces noten que esto es una función lineal que pasa por 3, es la inversa, mientras que la original pasaba por menos 3. Vean que son dos rectas paralelas y que equidistan. Aquí no tenemos un pseudo vértice, pero bueno, este punto que es de corte, que es el menos 2 menos 5,
pues está escrito de manera inversa, pues en la inversa, que es menos 5, menos 2. Bueno, espero que hayan entendido las explicaciones de los dos ejemplos y cualquier cosa estamos en contacto. Saludos chicos, que la pasen bien.